Hola, me llamo Elena. Tengo 82 años y estoy aquí para contarte mi historia de vida y superación. Aunque, a decir verdad, hay días en los que aún me pregunto cómo pude sobrevivir a todo aquello. No sabes lo que es llevar un secreto tan pesado durante décadas, como una piedra en el alma que nunca termina de rodar. A veces me miro al espejo y veo no solo las arrugas, sino también los ecos de una niña a la que le arrebataron la libertad, la inocencia, todo. Y lo peor, fue mi propia familia quien lo hizo. Aquel día de primavera, con el olor a azahar entrando por la ventana, mi vida se partió en dos, y nada, absolutamente nada, volvió a ser igual. Recuerdo perfectamente el día, como si fuera ayer. Estaba sentada en la cocina, ayudando a mi madre a pelar patatas para la cena, el sol de la tarde filtrándose por la ventana y calentando la mesa de madera. Tenía solo 16 años, y mis sueños eran pequeños, sencillos: terminar la escuela, quizás trabajar en la panadería del pueblo, casarme por amor. Pero entonces entró mi padre, con un semblante grave que aún me hiela la sangre. Cerró la puerta con un golpe seco que resonó en el silencio, y con los ojos clavados en mí pronunció unas palabras que me destrozaron. Elena, te vas a casar. Es por el bien de la familia. Sentí como el mundo se desdibujaba a mi alrededor. Las patatas cayeron de mis manos y rodaron por el suelo de baldosa fría, como mis lágrimas contenidas. Mi madre, que hasta entonces había estado callada, solo bajó la mirada, incapaz de sostenerme la mía. No hubo gritos, no hubo reproches, solo un silencio denso, pesado, que se pegaba a las paredes y a mi garganta, ahogándome. ¿Casarme? ¿Con quién? ¿Por qué? No pude ni preguntar. Solo sentí un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. El olor a tierra húmeda del huerto que antes me tranquilizaba ahora me asfixiaba. Y en ese instante, supe que no solo me estaban forzando a un matrimonio, sino que también me obligarían a guardar un secreto. Algo que nadie debía saber jamás. Antes de aquel día fatídico, mi vida era un remanso de paz, ¿sabes? Recuerdo las mañanas, el olor a pan recién horneado que venía de la panadería del pueblo, y los rayos de sol colándose por las rendijas de la persiana, despertándome suavemente. Mi infancia fue sencilla, de esas en las que el mayor problema era decidir si jugar a la cuerda o a las canicas con las vecinas. Mi madre canturreaba mientras cocinaba, y mi padre, a pesar de ser un hombre de pocas palabras, siempre tenía un gesto amable, una caricia en la cabeza. Vivíamos en una casa pequeña, con un jardín donde las flores competían por el sol, y yo soñaba con cosas tan pequeñas como leer todos los libros de la biblioteca, o aprender a coser un vestido bonito. Parecía que la vida estaba escrita, sin sobresaltos, llena de promesas silenciosas. El pueblo La Candelaria era un nido de tradiciones, de esas que se llevan en la sangre. Las fiestas patronales, la misa de los domingos, las mujeres reuniéndose en el lavadero a compartir penas y alegrías, todo giraba en torno a la familia y al qué dirán. Desde pequeñas nos enseñaban el valor del sacrificio, de la obediencia, de mantener el honor. Éramos las futuras esposas, madres, las guardianas del hogar. Se esperaba de nosotras que fuéramos dóciles, trabajadoras, y que pusiéramos siempre las necesidades de la familia por encima de las nuestras. Aquella era la norma, la ley no escrita. Y aunque yo lo veía en las demás, nunca pensé que esa ley me arrastraría a mí también, que mi propio destino sería sacrificado en el altar de esas viejas costumbres, de esa moral tan arraigada que a veces ahogaba. Hay un recuerdo que se me clava, como una astilla justo antes de que todo cambiara. Fue en mi cumpleaños número 15. Mi padre, el mismo que luego me entregaría, me regaló un pequeño broche de plata con una golondrina tallada. Para que siempre vueles alto, hija, me dijo, con una sonrisa que apenas mostraba. Ese broche, tan delicado, tan lleno de promesas, se convirtió en mi amuleto. Lo llevaba siempre, sentía su frío metal contra mi piel. Recuerdo el brillo en sus ojos, el orgullo, o eso creía yo. En ese momento, sentí que era su preferida, su pequeña golondrina. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Era un amor tan puro, tan incondicional, que el contraste con lo que vino después, aún hoy me desgarra el alma. Después de la sentencia de mi padre, la casa se volvió un lugar extraño, ¿sabes? Un silencio pesado se instaló en cada rincón, como si las paredes hubieran absorbido mi grito ahogado. Mi madre, pobre, andaba de un lado para otro como una sombra, sus ojos bajos, evitando mi mirada. No hablábamos del tema, no se podía. Era como un elefante en la habitación, enorme, asfixiante, pero mudo. Mis hermanas menores me miraban con pena, con una mezcla de miedo y alivio, supongo, de que no les tocara a ellas.
dejé de ayudar en la panadería, mis libros quedaron cerrados. Cada día que pasaba, sentía cómo me despojaban de mi propia piel, de mi identidad. Era como si ya no fuera Elena, sino una pieza en un tablero, movida por manos ajenas. Y llegó el día de la boda. Oh, el día de la boda, lo tengo grabado a fuego. El vestido blanco, que mi madre había cosido con lágrimas silenciosas, se sentía pesado, como una mortaja. El velo me cubría el rostro, pero no podía ocultar la mirada vacía que sentía en mis ojos. En la iglesia, el incienso me picaba en la garganta, y el murmullo de la gente, los «qué guapa», que me decían, sonaban a burla. Mi mano, temblorosa, se sentía fría en la de mi padre mientras me llevaba al altar. Recuerdo el olor a cera quemada, el eco de los cánticos. Miraba los vitrales, los colores, intentando aferrarme a algo bonito, a algo real, pero todo era una nebulosa. Era mi funeral, no mi boda, y en cada paso, el secreto que me habían impuesto, se hacía más y más grande dentro de mí. Aquel día perdí mi juventud, mi libertad, mis sueños sencillos. La niña que quería leer libros y coser vestidos bonitos se quedó atrás, en algún rincón de la casa de mis padres, esperando algo que nunca llegó. Me convertí en la señora de la casa de un hombre al que apenas conocía. Una mujer que cargaba con un peso invisible, la vida de casada, las rutinas nuevas, el silencio. Todo era un eco de lo que pudo ser y no fue. ¿Cómo se vive sabiendo que el camino que pisas no es el tuyo, que te lo han robado? Cada mañana, al despertar me preguntaba quién era yo ahora. Esa Elena que soñaba, que reía sin preocupaciones, se desvaneció. Y en su lugar, apareció una mujer fuerte, sí, pero con un secreto que le carcomía el alma. Los primeros meses en aquella casa nueva fueron un desierto, ¿sabes? Un silencio que te calaba los huesos, más frío que el invierno. Mi marido, un hombre al que llamaré Fernando, era correcto, sí, pero distante. Había una barrera invisible entre nosotros, hecha de obligación y de ese secreto que me ahogaba. Caminaba por las habitaciones, limpiaba, cocinaba, pero sentía que no era mi hogar. Cada objeto, cada mueble, me recordaba que yo era una intrusa, una pieza de un trato que no había elegido. Esperaba una carta de mi madre, una visita de mis hermanas, un gesto de cariño que me dijera que no estaba sola, pero nunca llegó. Era como si, al cruzar el umbral de esa iglesia me hubiera desvanecido para ellos. Un día, junté valor y volví a la casa de mis padres, con el corazón latiéndome como un tambor desbocado. La puerta estaba abierta, y el olor a guiso de mi madre me envolvió, un aroma familiar que me hizo creer por un instante, que todo volvería a ser como antes. Pero al verme, mi madre se tensó. Su mirada, antes llena de ternura, ahora era esquiva, casi dura. Elena, ya eres una mujer casada, me dijo, sin levantar la vista de sus labores. Tu lugar está ahora en tu casa, con tu marido. No olvides por qué hiciste esto. No hubo abrazos, ni preguntas sobre cómo estaba. Solo una pared de hielo. Aquellas palabras tan frías me clavaron más hondo la daga de la soledad. El guiso, que antes me consolaba, ahora me quemaba la garganta. El pueblo, que antes era mi refugio, se convirtió en un nido de murmullos. Las miradas de las vecinas en la plaza, los cuchicheos en el mercado, sentía sus ojos clavados en mí, como alfileres. Ya no me invitaban a las tertulias de la tarde, ni a las costuras comunitarias. Era como si mi matrimonio, tan repentino y tan conveniente, me hubiera marcado con una señal invisible, una que solo ellas podían ver. Me sentía juzgada, como si supieran algo que yo no me atrevía a decir, algo que mi propia familia me había forzado a esconder. El aire se volvió denso a mi alrededor, cargado de suposiciones y de una curiosidad malsana. Intentaba sonreír, intentaba actuar con normalidad, pero la vergüenza y el peso del secreto me hacían encogerme, invisible, cada vez que salía a la calle. Recuerdo una tarde, en la fuente del pueblo, donde las mujeres se reunían a llenar sus cántaros. Yo me acerqué con el mío, esperando un saludo, una palabra amable. Pero cuando intenté unirme a la conversación, una de ellas, la más anciana y respetada, me miró de arriba abajo con una expresión que no he olvidado. Así es la vida, Elena, me espetó, con una voz áspera como la piedra. Una debe hacer lo que le toca, por el bien de los suyos, no todas tenemos la suerte de elegir. Sus palabras, aunque veladas, eran un golpe directo. Un recordatorio público de mi sacrificio, de mi falta de elección. Sentí el calor subir a mis mejillas, no de vergüenza por lo que había hecho, sino por la injusticia, por la cruel ironía de sus palabras. El agua de la fuente, tan fresca, no pudo apagar el fuego de mi humillación.
En casa, Fernando y yo vivíamos una farsa. Compartíamos la misma mesa, el mismo techo, la misma cama, pero éramos dos extraños. No había caricias, ni risas compartidas, ni siquiera discusiones de verdad. Solo un respeto superficial, una cortesía impuesta. Él cumplía con sus obligaciones, y yo con las mías. El lecho conyugal era un lugar frío. Un recordatorio constante de mi cuerpo. Que ya no me pertenecía. De mi alma. Que se encogía un poco más cada noche. El secreto, ese que mi padre me había impuesto, flotaba entre nosotros como una niebla densa. Un fantasma silencioso que nos impedía cualquier atisbo de conexión real. No había amor, no había amistad, solo el eco hueco de un acuerdo. Hubo un momento en que intenté buscar consuelo en mi hermana menor, Ana, la única que siempre me había mirado con ojos de admiración. Le escribí una carta, contando mi soledad, esperando una respuesta, una visita. Semanas después, recibí una nota corta, con su letra nerviosa. Decía que no podía venir, que mi madre no lo veía bien, que debía ser fuerte. Adjuntaba un pequeño pañuelo bordado, un detalle que me rompió el alma más que si no hubiera enviado nada. Ese pañuelo, empapado en mis lágrimas, me hizo entender que no solo la distancia física me separaba de mi familia, sino también un abismo de conveniencias y silencios. Estaba sola, completamente sola en este nuevo camino, sin nadie a quien aferrarme, sin un hombro donde llorar mis penas. Fue entonces cuando sentí el vacío más profundo de mi vida. Una noche, mientras el viento aullaba fuera y la casa crujía, me miré en el espejo de la alcoba. Vi a una mujer que no reconocía, con los ojos cansados y una expresión de derrota. La niña risueña se había ido, la joven soñadora estaba enterrada. Sentí que ya no me quedaban fuerzas, que ese peso invisible me aplastaba por completo. Las lágrimas, que había retenido por tanto tiempo, fluyeron sin control, silenciosas, amargas. ¿Para qué seguir? ¿Qué sentido tenía mi vida si era solo una sombra de lo que había sido? Era mi momento más oscuro, el punto en el que creí que no había salida, que la vida me había abandonado por completo en ese rincón de desolación. Pero incluso en la oscuridad más profunda, cuando sentía que me ahogaba, había una pequeña luz, un rescoldo que siempre había estado ahí, escondido. ¿Sabes? Desde muy niña, mucho antes de que el mundo me dictara lo que debía ser, mi verdadera pasión era dibujar. Sí, dibujar. No lo decía en voz alta, claro. Era algo que hacía a escondidas, en cuadernos viejos que encontraba, con lápices que guardaba como tesoros. Recuerdo las tardes, cuando se suponía que debía ayudar en la casa, pero yo me escapaba al gallinero, donde nadie me veía, y me perdía en mis trazos. Dibujaba las flores del jardín, los pájaros, los rostros de la gente del pueblo. Era mi secreto, mi refugio, mi manera de ver la belleza donde otros solo veían rutina. Aquel broche de golondrina que mi padre me dio, en mi mente, no solo volaba, también dibujaba un camino. Nunca lo abandoné del todo. Mantenerlo en secreto no fue una elección, fue una necesidad. En la Candelaria las mujeres no dibujaban, bordaban, cocinaban, cuidaban. El arte era cosa de hombres, o de señoritas de ciudad con tiempo de sobra, no de una hija de campesinos. Mi madre, con la mejor de las intenciones, siempre me decía: Elena, no pierdas el tiempo en esas fantasías. Aprende a llevar una casa. Eso es lo que importa. Mi padre, si me hubiera visto, habría fruncido el ceño, convencido de que era una distracción de mis verdaderas obligaciones. El dibujo era mi pequeño acto de rebeldía, mi espacio personal donde nadie podía entrar, donde podía ser yo misma sin juicios. Era un lujo que no me permitían, un desvío del camino que ya tenían trazado para mí. Por eso lo guardé, bajo llave, en lo más profundo de mi alma. Y ese secreto, esa habilidad, era mucho más que un simple pasatiempo. Era mi voz cuando no podía hablar, mi grito silencioso cuando me sentía ahogada. Cada línea, cada sombra, era una parte de mí que no podían quitarme. Era mi dignidad. Cuando me sentía insignificante, una pieza más en el engranaje de la familia, mis dibujos me recordaban que yo era Elena. Una persona con un mundo interior rico y vibrante. Era mi forma de procesar el mundo, de encontrar sentido a lo que me rodeaba, incluso a mi propia pena. ¿Te imaginas? Podría haber sido una forma de ganarme la vida, de ser independiente, de escapar de aquel destino impuesto. Pero en aquel entonces, solo era una chispa, una promesa susurrada de una vida que aún no podía soñar en voz alta.
Era mi tesoro más valioso. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba de esta faceta mía. Mi padre, que me entregó como si fuera un paquete, solo veía en mí una solución para los problemas familiares, un buen partido para asegurar el futuro. Mi madre, sumida en su propio dolor silencioso, solo me veía como una extensión de sus deberes. Fernando, mi marido, me veía como la mujer que cumplía con su rol, la señora de la casa, pero nunca como alguien con sueños o talentos propios. Las vecinas del pueblo, con sus cuchicheos y sus miradas de juicio, solo veían a la pobre Elena que se había casado por obligación, una víctima de las circunstancias. Todos me subestimaban, me encasillaban. No sabían que, detrás de esa fachada dócil y obediente, había una artista en ciernes, una mujer con una sensibilidad profunda que registraba cada detalle, cada emoción, en su mente, lista para plasmarla. Y fue precisamente en esa noche oscura, mirándome en el espejo, cuando sentí que esa chispa, ese secreto tan guardado, no podía apagarse. No era una solución mágica, no me iba a liberar de mi matrimonio de la noche a la mañana, pero era asterisco mío asterisco. Era la única cosa que me recordaba a la Elena de antes, a la niña que soñaba con volar alto. Fue un ancla, un pequeño hilo al que aferrarme para no hundirme del todo. Pensé, si no puedo cambiar mi exterior, al menos puedo nutrir mi interior. Fue una promesa silenciosa, un pacto conmigo misma, en medio de la desolación. Empecé a sentir una fuerza diminuta, casi imperceptible, que me decía que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido, que aún había una parte de mí que nadie me había podido arrebatar. El peso de aquel secreto, el dibujo, se hizo casi insoportable con los años, ¿sabes? Era como un nudo en la garganta que se apretaba cada vez que recordaba la vida que me habían arrebatado. Pero una noche, ya de anciana, mientras el silencio de mi casa me envolvía y las arrugas de mis manos temblaban un poco más de lo habitual, sentí una claridad inmensa. Ya no podía seguir negando a la Elena artista, a la Elena que se atrevía a soñar. Decidí que era hora de hacerle justicia a esa niña, a esa joven. No con gritos ni reproches, sino con la calma de quien ha vivido mucho. Empecé a buscar mis cuadernos viejos, mis lápices gastados, esos tesoros escondidos bajo tablas sueltas o en el fondo de baúles olvidados. El polvo que los cubría era el mismo polvo de mi historia silenciada. Cada papel, cada trazo, era un latido de mi corazón que volvía a la vida. Una promesa que por fin podía cumplirme. Durante semanas, mi pequeño rincón se convirtió en mi santuario. Abría cada cuaderno con una mezcla de miedo y emoción, como si estuviera desenterrando partes de mí misma que creía perdidas. El olor a papel envejecido y a mina de carbón me transportaba a aquellas tardes robadas en el gallinero, a los momentos de pura libertad. Algunas lágrimas cayeron al ver los primeros dibujos, tan ingenuos, tan llenos de la esperanza que luego se me quebró, pero también sentí una fuerza inmensa, un orgullo silencioso por haber mantenido viva esa llama. Al final, los reuní todos en una gran caja de madera, una que mi Fernando, en vida, nunca habría imaginado que contendría tal tesoro. Era mi museo personal, mi testimonio. Al cerrar la tapa, no sentí el peso de un secreto, sino la ligereza de un alma que, por fin, se había perdonado a sí misma por no haber hablado antes, y que ahora se abrazaba con toda su historia. Y así en ese acto tan íntimo, encontré mi propia justicia. No fue una venganza, no fue un desafío al mundo, sino una reconciliación conmigo misma. Comprendí que aquella niña que dibujaba en secreto, no era solo una escapista, sino una superviviente, que su arte fue el ancla que le impidió naufragar en un mar de obligaciones ajenas. El broche de la golondrina, ese que me dio mi padre, lo conservo aún. Ahora entiendo que no me prometía volar alto en el mundo que él conocía, sino volar alto en mi propio universo interior, en mi libertad más profunda. Mi arte fue mi voz cuando no la tuve, mi consuelo cuando nadie me lo dio. Y al fin, después de tantos años, ese secreto ya no pesa, sino que me eleva. ¿Y tú? ¿Has tenido que guardar un secreto así? ¿O has encontrado tu propia forma de volar, a pesar de las cadenas que la vida te puso? Si esta historia tocó tu corazón, compártela y suscríbete para más.